Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El tema que yo voy a tocar será la ley de amnistía en México en la búsqueda del beneficio de la libertad en la contemporaneidad. Como bien sabemos, uno de los rostros más comunes que presenta el sistema penitenciario mexicano a la sociedad es un rostro que se identifica con corrupción, anarquía, el abandono institucional, entre otros claros defectos. Recordemos que nuestra Constitución enmarca que una vez que se ha impuesto la pena, pasamos a la ejecución del mismo dentro del sistema penitenciario, el cual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 18 constitucional mexicano, se organizará sobre la base del trabajo, capacitación, educación, salud y el deporte, los cuales serán medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, procurando que éste no vuelva a delinquir. Pero si bien existen defectos institucionales en cada una de las cárceles propiciadas por el hacer o no hacer de los operadores de estas, también lo es el hecho que existen voluntades humanas, instituciones para resolver las dificultades que suceden cotidianamente en cada una de estas prisiones de mi país. Aún con el avance en la garantía de una sistemática penitenciaria de calidad, hoy en día nos damos cuenta que al ser privado de la libertad conforme a nuestras leyes de un tiempo determinado, estas van avanzando, se van renovando a las condiciones actuales, a lo que los actos que se consideraban delictivos o graves hoy en día no encajan con la realidad social. Es por ello que recurro a lo que fue la emisión de una ley de amnistía en 2020 aquí en México, que a nivel federal establecía la condición de norma general para beneficio de algunos sentenciados y procesados que en este momento se encuentran internos en los centros de reinserción social del país. Eso también fue impulsado teniendo en cuenta las situaciones de riesgo generadas por el evento epidémico del COVID-19, una búsqueda de depuración de estas instituciones penitenciarias. Como objetivo principal, estableceré los alcances de esta normativa y a su vez comprender el porqué de la emisión de esta norma. Aún se debe considerar una posible réplica para beneficiar a los procesados y sentenciados que pudiesen ser sujetos de esta normativa nacional en el foro local, con una perspectiva de defender la correcta aplicación constitucional de una libertad plena a través de la correcta reinsertación a la sociedad, enmarcando las ventajas y desventajas de esta, como algunas de ellas, por ejemplo, la formación que se está dando de los delincuentes en estas universidades del crimen, ya que estos fueron mal enjuiciados o con un proceso aún sin concluir, pero que están compartiendo espacio con verdaderos criminales y malos operadores del sistema, que están mal induciendo a esta gente, una violación a lo que enmarca nuestra norma suprema y que no cumple su ordenamiento. Todo esto va a ser desde una metodología de corte inductiva, con un planteamiento teórico conceptual relacionado con la constitucionalidad del penitenciarismo, la pena, el Estado, la reinserción social, la posmodernidad. Estableceré un análisis de los procesos que ha vivido el penitenciarismo tanto en México como en el occidente en general. Para una determinación de una estructura o un índice tentativo que enmarcaré, plantearé temas como el acercamiento teórico-conceptual de las políticas penitenciarias, de la rehabilitación hasta la reinserción social, una recapitulación de este control social del Estado y de sus disonancias de los controles formales e informales. También hablaré de los modelos de recambio de la persona en la cárcel, esto a través de la rehabilitación, la readaptación y la reinserción social, estas en sus debidas etapas, desarrolladas de una manera histórico-social, así como analizar las perspectivas de la visión psicosocial que busca la reinserción. También enmarcaré brevemente un poco sobre la ley de amnistía y la realidad penitenciaria en México, el estado de la cuestión en el sistema penitenciario, algunas estadísticas como el número, la capacidad, alojamiento y género de los internos en los egresos del país, condiciones generales de la infraestructura en los penales mexicanos, consideraciones un tanto cualitativas alrededor del sistema penitenciario, y enmarcaré también la pregunta de por qué una ley de amnistía en México, una definición etimológica y jurídica para la amnistía, una breve presentación de las leyes de amnistía en México a través de los años, para cerrar con un análisis jurídico constitucional en base a la ley de amnistía del 2020. Y finalizaré
con un análisis de los alcances de la ley de amnistía en un fuero local, así como el estado de la cuestión de algunos centros de reinserción social y su correcta aplicación constitucional de los medios de reintegración a la sociedad, las condiciones para que una ley de amnistía quizá más genérica de las condiciones sociales actuales, así como las conclusiones de la metodología planteada. Sin más que agregar, le agradezco mucho la atención, el espacio y le deseo un excelente día y felices fiestas.